Muy buenas noches, comenzamos con nuestra charla del día de hoy, investigación de accidentes e indicadores proactivos de la gestión preventiva. Un gusto para nosotros poder compartir con ustedes esta tertulia nocturna, quien va a estar a cargo y acompañándoles durante la jornada. Mi nombre es Audi Francisco Puyosa y me encantaría rápidamente, en el tenor de del tiempo que tenemos acá, poder por lo menos escuchar desde dónde nos acompañan y si tienen el área en la cual están desempeñando su actividad profesional en este momento. Entonces, nombre, de dónde nos se conectan y qué función o experiencia estamos manejando en materia de prevención de riesgos laborales. Quien desee comenzar, por favor. Tenemos 28, 28 personas estamos conectados. Francisco, Adelante, Francisco. Francisco Rijo, República Dominicana, AGEPOD. Soy coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Ezequiel Matos, de Sur Dominicana, técnico en Seguridad Industrial. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Quién continúa? Severiano, Severiano Fernández, Bonao, República Dominicana, y gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón. Mi nombre es Ángel Matías, soy ingeniero industrial, vivo acá en Santo Domingo, trabajo para el USA Medical Services y tengo un diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional a través del Dominico Americano. No tengo experiencia laboral en el área. Buenas noches, mi nombre es Teófilo Cano, coordinador de PRR, Prevención de Riesgos Laborales en la industria minera, República Dominicana. Sí, buenas noches, mi nombre es Carlos David Santiago, de parte de la empresa DAC Metal, y nos dedicamos a la gestión de residuos metálicos. Por ahí vemos a Félix Enríquez, la empresa DAC Metal. Perfecto. Buenas noches, el nombre mío es Francisco Alberto López, soy de Cotuí y pertenezco mantenimiento de DAC Metal. ¿Ya? Bienvenidos. ¿Quién más tenemos por allí? Sí. Buenas noches, Diana Costa. Soy coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, representante de la empresa Estilo Prevención. Bienvenida. Por acá nos habla Leonardo Rodríguez Áviles. No estoy seguro qué universidad es una universidad en México. Bienvenido, amigo Leonardo. Permiso. Me gustaría ver. Buenos días. Tal vez la Salí Universidad ahí. de Baja California. Igual aquí donde está la carita, ¿verdad? Yo quiero salir ahí ya. ¿Carita para aquí? No. Es aquí, dale en la carita porque no se ve a nadie ahí. Señores, Aquí, sus audios, por favor. Dale ahí, ¿verdad? Señores, los audios, por favor. No, porque lo pones tú con ellos. Me voy a explicar eso ahora. ¿Quién? ¿Alguien más? Prepárate, la otra semana nos vamos por la clínica. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Wellington Satén, soy operador de equipos móviles de parte de la empresa DAC Metal. Bien, tenemos por aquí a Ivonne Adilene Montiel, no sé de dónde nos escribes. Bienvenida, Ivonne. Elizabeth Echeverría también. Bienvenido a Ciprián.
Buenas noches, mi nombre es Robert Piña, desde Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela. Bienvenido, amigo Piña. ¿Alguien más que nos dé su feedback? Sergio Alexis Santana. Buenas noches. Con perdón, Sergio Alexis Santana de República Dominicana y de Sur Dominicana, Gerencia de Seguridad Industrial y Salud. Magnífico. Tengo por aquí a Eric Romero Orellana desde El Salvador. Bienvenido, amigo Eric. Buenas noches, Curiosa. Francis Faña por aquí. Soy médico especialista en salud ocupacional e higiene industrial y encargado de tengo una empresa, que provee servicios de salud, de higiene en el trabajo. Un placer, estimado auditor. Por Mi acá. estimado Faña, gracias y muy agradecido y agradado de tu presencia. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Echavarría, soy técnico de seguridad industrial de Sur Dominicana y les hablo de República Dominicana. Saludos, bienvenida. Maciel Díaz también de República Dominicana nos escribe por acá. Juan de Rosario, Skyplast. Bueno, tenemos un interesante grupo. ¿Sí? ¿Escucho? Buenas. William Moreta, de Seguridad Industrial de República Dominicana, de Sur Dominicana. Genial. Bien. Señores, me alegra mucho que todos estemos por acá. Entonces, vamos a comenzar a conversar efectivamente sobre esta actividad. Y esta persona, el pensador de Rodin, se está haciendo unos cuestionamientos. Seguridad, riesgo, es real, accidente. Y nos lleva preguntando, bueno, ok, pero ¿y qué es la seguridad? ¿Cuál es la función de un prevencionista? ¿Es la seguridad mi trabajo? ¿Es lo que yo hago o yo hago seguridad? El riesgo, efectivamente lo puedo controlar, lo puedo manejar, es algo real el riesgo. Y el accidente, ¿cómo ocurre? ¿A qué se debe? Estas y otras interrogantes vamos a tratar de irlas discutiendo a lo largo de esta charla. Así, nos vamos a dar cuenta que no estamos hablando de elementos que sean meramente fortuitos, que sean casuísticos, si queremos aleatorios. Estos son elementos, vamos a hablar sobre elementos que son puntualmente derivados de una cadena de eventos. Es decir, se cumple para esto que cada acción va a tener un efecto. Entonces, dado que cada acción tiene un efecto, debemos estar muy pendientes de cuáles son las acciones, porque ahí es donde está el inicio de todo. Ya cuando tenemos el efecto, es decir, ya cuando hay el evento, ya ha sucedido, establecer controles, ok, es necesario, puede serlo, pero no debe ser nuestro objetivo primordial, no debe ser lo que defina nuestras estrategias operativas. Por tanto, el prevencionista nunca debe estar supeditado a lo que es la costumbre de estar dotando o estar pendiente de botas, cascos y lentes. Somos prevencionistas y estos equipos de protección personal, tal como está definido por su nombre, son elementos de protección. Por tanto, no evitan la ocurrencia de eventos. Ellos están allí para reducir o eliminar consecuencias. No debería ser nuestra primera línea de acción. Entendemos que el casco no evita que algo caiga en la cabeza del individuo.
solo reduce probablemente las consecuencias de ese golpe. Lo mismo que un equipo constituido por un arnés y un cabo de vida no evita la caída, o un equipo de protección respiratorio no evita que estemos expuestos a un agente tóxico. Todos estos son elementos que actúan para controlar o prevenir la consecuencia. Nuestra primera función debe estar en la acción. Así, entender que la prevención y la seguridad no refieren a lo mismo. Prevención y seguridad son dos conceptos que difieren, dado que la prevención es la acción tomada para evitar la ocurrencia del evento. Allí simplemente es definir un plan de acción, tomar las previsiones, actuar en consecuencia y evaluar periódicamente que estas acciones que tenemos previstas se mantengan efectivas en el tiempo. La seguridad hace referencia a la condición de ausencia de riesgo, es decir, que teóricamente la prevención es la acción, mientras que la seguridad es el efecto, es el resultado. Nosotros trabajamos en prevención, por ello prevencionistas. No trabajamos en seguridad, trabajamos en prevención. Y obtenemos seguridad a medida que nuestras acciones preventivas son más efectivas. Entonces, entender que todo evento no deseado es el resultado de un conjunto de pasos. Algunos hablan de pasos lineales y secuenciales, otros no. Acá simplemente, en esta fase, vamos a hablar simplemente de que para que ocurra un evento debe haber una causa y de ese evento pueden surgir consecuencias, las cuales nos acarrearían pérdidas. Causas son diversas. Podemos hablar de causas gerenciales, que son que son decisiones de la línea gerencial que afectan la seguridad de la organización. Hablamos de las causas básicas, causas subyacentes de segundo orden, y están las causas inmediatas, las que están en el sitio y lugar de la ocurrencia del evento. De estas causas, repito, si no son controladas, si no son eliminadas a tiempo, suceden los eventos no deseados, los cuales pueden o no tener consecuencias. Los eventos no deseados, hablamos de accidentes o incidentes. El incidente sin consecuencia, el accidente con consecuencias. Y ya que hablamos de prevención de riesgos laborales, recordar que cuando hablamos de consecuencias en este tenor, nos referimos a 3 tipos de consecuencias específicamente: lesiones a las personas, daño en materiales y equipos o impactos de degradación al ambiente. Son los 3 tipos de consecuencias que consideramos en prevención o en salud ocupacional, si queremos verlo desde un punto más amplio. Las pérdidas, ¿qué me dicen? ¿Quién me puede compartir rápidamente su concepto, su idea de lo que pueden ser las pérdidas en este contexto? ¿Alguien? ¿Pérdidas? Bien. ¿Aló? ¿La escucho? ¿Aló? Sí, las pérdidas vienen a pérdida a la persona, de una persona, pérdida de un equipo, pérdida de producción, pérdida de imagen también de la empresa, es pérdida. Cuando ocurre un accidente y la empresa se ve afectada a través de los medios, por los diferentes tipos de pérdidas que puede haber. Bien. Este punto lo vamos a complementar, gracias, Severiano. Este punto lo vamos a complementar un poco más adelante. Pero sí quiero que, por favor, vayamos y podamos interactuar un poco más, cosa de que nos sirvamos todos de la experiencia colectiva.
El mejor conocimiento, el más efectivo, es el que podemos compartir. Y eso es lo que estamos buscando acá cuando estamos compartiendo con profesionales de muy buen nivel. Mis colegas todos. Entonces, tenemos allí los dos eventos no deseados que podemos tener. A nivel industrial o a nivel ocupacional, hablamos de incidentes y accidentes. Si nos referimos al primer ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, en este caso, entre el incidente y el accidente? En esas imágenes que vemos allí, ¿qué diferencia hubo? En el caso del incidente, se provocó un evento, más bien no tuvo una consecuencia en temas de o materiales. Es decir, en el caso del accidente, ya se materializa el evento afectando a una persona, un equipo o temas económicos. En una hay pérdida y en el otro, en una no hay pérdida, que es el incidente, y en el otro hay una pérdida, que es el accidente. Bien. Exacto, correcto. Así Bien. es. Tal como nos está mostrando acá nuestro amigo Casetín, tenemos accidente e incidente y vemos que muy caprichosamente lo ha separado como si fuese una separación en sílabas. Y esto es desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista del significado de las palabras, vemos cómo ambas tienen elementos similares y tienen una diferencia. La palabra, me refiero a accidente e incidente. El término ente hace referencia a algo o alguien. Un ente. Simplemente nos hace referencia al sujeto u objeto al cual vamos a prestar atención, el ente. En la partícula sit, nos traduce que mata. Es decir, tal como en las palabras insecticida, que hace referencia a que mata insectos, u homicida, que mata hombres, acá el término sit nos hace referencia a la capacidad de causar un daño, a la capacidad de matar. Sin embargo, hay una diferencia y es que la primera inicia con la partícula in, que significa dentro de, y la otra con la partícula ac, que hace alusión a la acción, a la materialización. Por tanto, etimológicamente hablando, el término incidente nos refiere a algo o alguien cuya capacidad para causar daño está por dentro, o lo que es lo mismo, es un potencial, no lo ha materializado, pero tuvo todo el potencial para causar daño, como lo vemos en la imagen abajo. Mientras que en la otra, el elemento tiene la capacidad para causar daño y ésta se ha materializado. En el accidente, el agente tiene un potencial ejecutado o efectivo para causar daño y de hecho lo ha causado. Entonces, desde el punto de vista etimológico, ya las dos palabras nos hablan de que en una hay consecuencias y en la otra no las hay. Ahora, todos estos eventos en algo tienen similitud. Podemos ver por un lado los costos asociados o el tiempo. Si entendemos que en el evento anterior, en lo que veíamos anteriormente, en el incidente, si un objeto cae, ¿ustedes creen que todo el mundo continúa trabajando sin más? Imagínense ustedes que, como en el caso al principio, que Francisco escuchó el sonido cuando el bombillo falló, eso crea un estado de alerta y nos lleva a investigar qué fue lo que ocurrió. Y hay una detención del proceso. El tiempo que se distrae, que se pierde, bien sea en un incidente o un accidente, es decir, en cualquier evento no deseado, el tiempo es una constante. Siempre en todos los eventos habrá una pérdida de tiempo, habrá una distracción. Pero
el tiempo, al ser constante, no entra dentro de nuestro análisis. Por tanto, no lo consideramos una consecuencia. Por ello, aunque en ambos la hubo, no hablamos de eventos del mismo tipo. Hablamos de que en uno hay y en el otro no hay consecuencias. Pero si hablamos de los costos, analicemos. Acá tenemos una gráfica donde nos habla de costos con relación al número de accidentes. Vemos el costo de la prevención y a medida que mis costos de prevención son mayores, ¿cómo son el número de accidentes? Menores. Cuando va subiendo la línea del costo de la prevención, la línea de accidentes va disminuyendo. O lo que es lo mismo. Claro. A medida que yo disminuyo los costos de la prevención, los accidentes tienden a aumentar. Y lo vemos acá. Ahora, si a medida que aumenta el número de accidentes, ¿cómo son los costos de los accidentes? Mayor también. Entonces, a medida que va aumentando el número de accidentes, lógicamente, el costo asociado para la organización también aumenta. Por supuesto, nosotros podemos sumar los dos costos, los costos de la prevención y los costos de los accidentes. ¿Y qué es esta línea azul que está allí? El costo total de prevención más accidente lo tenemos en esta línea. Y vemos cómo, si yo tengo muchos costos, yo asumo mucho dinero para la prevención, eso se ve representado en los costos de la empresa. Lo mismo, si yo tengo muchos costos en accidentes, también va a haber un aumento. Pero hay una zona central, una zona en alguna parte, donde hay un equilibrio. Ese punto óptimo desde el punto de vista económico me dice, ok, si yo logro equilibrar lo que yo gasto, mis costos preventivos con mis costos de accidentes, mi empresa va a aumentar su rentabilidad. Pensar que yo no voy a tener nunca ningún tipo de evento no deseado es falso. De inicio, la premisa cero accidente es una premisa falsa. Esto es inalcanzable. Podemos tener cero accidentes en un área específica o en un tiempo en particular, pero asumirlo como una meta corporativa es inadecuado desde el punto de vista de que una meta debe ser alcanzable. Entonces, ¿puedo, ingeniero? Sí, dame un segundo para eliminar estos dos elementos que están acá. Notamos que en este punto mis costos totales son están muy elevados. Y yo, si comienzo a asumir los costos de la seguridad, veo cómo los costos totales van disminuyendo. Esto es lo que se llama la prevención rentable. Es la prevención por la que a mí se me contrata de primera mano, buscando alcanzar este punto de equilibrio. Si yo bajo más allá de este punto de equilibrio, si yo voy más a la izquierda, el costo total comienza a aumentar. Es decir, lo que yo estoy pagando por prevención no justifica a la empresa porque estoy generando costos por encima de lo necesario. Aunque sigo bajando el número de accidentes, ¿okay? El número de eventos en general, los costos totales siguen en aumento. Pero acá entra lo que podemos conocer como la prevención ética. Es aquella que ya no lo hago por el elemento de la rentabilidad, sino por la visión de preocuparme por todas las personas que están en la empresa. Ahora sí, ¿alguien que me iba a comentar algo? ¿Alguien iba a comentarme? Te hablo Francisco Rijo, ingeniero. Por eso es que yo principalmente tengo una
teoría que yo no creo, o sea, personalmente yo, y excúsenme lo demás, yo no creo en el famoso número de accidentes que se ponen. Tenemos tantos días sin accidente, tenemos X tiempo sin accidente. Yo creo que es algo que crea, que crea una sensación en los trabajadores, porque cuando ese número llega a cero, hay una preocupación total dentro de la compañía, dentro de la obra o donde esté. Por eso yo entiendo que es mejor siempre estar capacitando a los colaboradores o los trabajadores sobre los accidentes y cómo prevenir los accidentes dentro de la compañía. Muy bien, Francisco. Antes de que termine la presentación, vas a notar el nivel de coincidencia que tenemos en ese aspecto. Entonces, como vemos, nosotros buscamos de primera mano alcanzar el punto óptimo económico. Eso es lo primero que yo debo buscar. Más allá de lo que pudiera buscar como prevención ética. No todas las empresas van a asumir esta línea ascendente en los costos. Entendamos que las empresas se constituyen para ser productivas y no seguras. La seguridad, como vemos en esta imagen, está asociada a la capacidad que tenga la empresa para hacer rentabilidad. Entonces, mi empresa va a pagar, y esto es un principio, una máxima dentro de la prevención de riesgos. Toda empresa tendrá el nivel de seguridad que esté dispuesta a pagar. Si yo estoy dispuesto a asumir hasta el punto óptimo económico, hasta allí voy a poder hacer prevención. Si la empresa me acompaña en la gesta enorme de seguir bajando los accidentes, aun cuando los costos comiencen a aumentar, genial. Gloria a Dios, qué bueno. Ojalá todas las empresas lo vieran así. Pero entendamos que no es función de la empresa llegar al cero accidentes, sino disminuir los costos, donde la prevención es una estrategia o una herramienta para lograr ese equilibrio de rentabilidad. Entonces, hay que ver que hablamos de unos costos directos asociados al salario de los accidentados, a los materiales, al salario del reemplazo, a las indemnizaciones, sanciones administrativas. Y aquí ya, perdón, aquí no estamos hablando ya de costos. Aquí hablamos de gastos. Igual que tenemos los gastos indirectos asociados a la producción diferida, primas de reaseguramiento, administrativas y legales, imagen corporativa, que bien nos hacían comentario hace un instante. Acá, si la empresa no asume los costos de la seguridad, terminará pagando los gastos de la inseguridad. Entonces, fíjense que yo he evitado hasta este momento hablar de inversión. Y es que a nivel internacional ya no se está hablando de la seguridad como una inversión porque es administrativamente incorrecto. La seguridad es un costo. Es un costo dentro de todo el entramado organizacional, tal cual como serían los costos asociados con los salarios, con la materia prima, con los equipos, con el transporte, con el almacenamiento. Hablamos allí de costos. ¿Y por qué son costos? Porque al final, estas erogaciones en prevención son transferidas en el precio final al cliente. Y ese precisamente es el concepto de costo. La inversión no se transfiere al cliente, por una parte. Por otra parte, además de que la prevención, de que el costo, la inversión no se transfiere al cliente, la inversión
aumenta el capital corporativo. Es entendible que la prevención ni es transferible al cliente, perdón, que la seguridad es transferible al cliente por una parte, por lo cual no es una inversión por allí, sino un costo, pero de hecho no aumenta el capital. Entonces, la prevención, repito, es un costo que hay que asumir dentro de todo el entramado administrativo. Porque, y cierro con la misma frase, la empresa que no asume los costos de la prevención tendrá que asumir los gastos de la inseguridad. Una pregunta. Escucho. Entonces, esa teoría que había que la seguridad es una inversión, es un costo. Entonces, justamente como hemos mencionado, hasta hace tal vez 5 o 10 años, se manejaba el concepto de que la seguridad era una inversión. Pero administrativamente, hoy por hoy, o basado en el concepto administrativo, hoy por hoy, eso no se está aplicando. Entendiéndose a la seguridad, repito, como un costo y no como una inversión. Bueno, hay que desaprender entonces. Hay que resetear ese chip y por eso estamos acá. Cuando uno le vendía un proyecto a un ejecutivo, un empresario, uno decía que eso era una inversión. Sí, el problema es cuando el empresario le dice a la gente de administración, oye, ¿cómo están las inversiones en seguridad? La administración le dice, pero usted está loco. Esa gente lo que está es sacando plata y la empresa está igualita. Y la empresa está igual porque no ha crecido, y no ha crecido porque no es una inversión. Y entonces viene ese demonio de gerente a decirnos cualquier cantidad de disparate. Por eso hay que entender en su justa dimensión lo que acabamos de explicar en la lámina anterior. Si nosotros lo vemos como realmente es un costo, al gerente no le tenemos que decir, o la nueva visión no es decirle, mira, la seguridad es una inversión para vender algo utópico, sino al contrario, con toda la serenidad. Señor, la seguridad que estamos trabajando, la seguridad que estamos trabajando es un costo igual que va a ser el costo de los salarios, igual que va a ser el costo en materia prima, igual que va a ser el costo en equipos e insumos. Y al final, eso que vamos a estar nosotros erogando en prevención, usted lo va a transferir al precio de final del producto o servicio. Porque es algo que el cliente hoy, muchos, por no decir todos, los clientes finales, están viendo con buenos ojos a las empresas más seguras. Eso no es un secreto. Hoy se maneja el concepto de stakeholders, o lo que es lo mismo, las personas interesadas. Los interesados, los stakeholders. Un stakeholder, a final de cuentas, es la persona que sea nuestro proveedor, nuestro comprador, el Estado, la comunidad alrededor de la empresa, nuestros propios trabajadores, son personas a quienes les interesa y ven, observan nuestra gestión día a día. A ellos les interesa la seguridad. Muchos clientes pagan un poco más por un proceso mejor, por un proceso más seguro. No es para nadie un secreto que empresas del nivel de DuPont, y la mencionamos porque es hoy por hoy el epítome de la prevención, desde hace 30 años tal vez, DuPont se constituyó tal vez en una de las empresas que más visión tienen hacia la prevención, por lo cual muchos de los productos DuPont son punta de lanza en el mercado. ¿Son un poco más costosos? Sí. Pero nuestros stakeholders hoy por hoy asumen ese costo, pagan la diferencia. Así como muchos de nosotros podemos decir, mira,
yo prefiero ir a el supermercado X en lugar de irme al centro de la ciudad a comprar verduras, a comprar las legumbres. Porque la comodidad, yo voy a pagar la diferencia. Sí, me ahorro unos pesos, me ahorro tal allá en el centro, pero voy a estar expuesto a que me roben, voy a estar expuesto al calor, a que a productos en mal estado, etcétera. No, yo para mi seguridad, etcétera, yo pago un poco más. Y eso es una visión que ha cambiado en los últimos años. Entonces, dentro, y pasamos acá al punto de empezar a pensar en la investigación de accidentes, que es tal vez la primera fase de lo que realmente veníamos a conversar. La investigación de accidentes tiene tres escuelas diferentes de análisis. La primera escuela es la del modelo de Heinrich, del año 1931. Se llama modelo secuencial o lineal, ya que basa su criterio de accidentalidad en que hay unos elementos de falta de control, es decir, fallas en mi programa por programas inadecuados, normas, procedimientos, incumplimientos normativos que son del sistema, son intrínsecos al sistema, que no se identifican a través de una inspección, sino con una auditoría. Pero cuando esto falla, puede llevarse por de medio a las llamadas causas básicas, factores personales y factores laborales, los cuales están directamente relacionados con el entramado interno, tanto de la persona como de las herramientas, equipos y procesos. Cuando hay un desequilibrio en este punto, pues atenta hacia las causas inmediatas, que pueden ser actos y condiciones inseguras, los cuales a su vez llevan hacia los eventos, sea el contacto con energía o sustancia, y de ahí a la consecuencia y por supuesto a las pérdidas. Este es el método que por años impulsó el Instituto Internacional de Control de Pérdidas. Es un método, como vemos, una teoría totalmente secuencial. Es la aproximación sistemática de la investigación de incidentes y accidentes. Entonces, vemos cómo para que pueda haber uno, tienen que haber sucedido los anteriores. Por su parte, de una data un poco más cercana, tenemos el modelo Reason del año 97 del siglo pasado, así suena mucho más viejo, el cual nos habla de, en alguna bibliografía lo van a conseguir como la metodología del queso Gruyère, pero básicamente se refiere a que yo puedo tener trabajos en el área que pueden o no afectar a mi trabajador, y eso va a depender de la cantidad de barreras que yo interponga entre el trabajo y la actividad como tal y mi trabajador, o los peligros y mi trabajador. Entonces, el trabajo en el área genera peligros, y estos peligros van a estar controlados primero por una barrera, que son mis procedimientos, que son mis planes, que son la selección de personal. Luego voy a tener una segunda barrera, que son los sistemas, en la selección de equipos, en la selección de personal desde el punto de vista conductual, operacional. Tenemos la barrera que controla las desviaciones de diseño de los equipos. Tenemos una barrera que evita que ocurran las condiciones inseguras. Tenemos otra barrera que impide que mi trabajador pueda verse afectado a través de las desviaciones de bien sea sus creencias, sus conductas, sus enfermedades preexistentes. Tenemos otra barrera a través de la conducta del trabajador para evitar actos y condiciones, los actos inseguros. Y cada una de esas barreras, por supuesto, son métodos que son desarrollados por las personas
Por lo tanto, son métodos que son falibles. Y esos son esos hoyos que ustedes ven en cada una de las barreras. Cada barrera puede tener fallas. Y eso no es en sí un problema. Que hayan fallas en la selección de personal o que hayan fallas en la selección de equipo, eso no es un problema. El problema es cuando todas esas fallas se alinean y es cuando ocurre el evento no deseado. Entonces, la metodología de Reason ya no nos habla únicamente de un elemento secuencial, sino de elementos aislados que se alinean para que pueda ocurrir el evento. Si lo vemos como una metodología en cascada, vemos que están los peligros, vemos la gerencia, los sistemas, equipos, personas, y cada uno es una barrera que va a impedir la caída de estos peligros sobre el trabajador. Cuando hay las perforaciones, cuando hay los errores, cuando hay las fallas, las aberturas en las barreras, si estas llegan a alinearse, ahí es donde tenemos el problema. La tercera teoría es la teoría o modelo Decker, del año 2006. Esta se ha desarrollado principalmente para procesos de alto nivel de complejidad. Esta nos dice que no estamos hablando de algo secuencial, tampoco de una alineación de sucesos aleatorios. No, estamos hablando de un proceso totalmente normal, en condiciones operacionales que hay que tomarlas en consideración, pero que dentro de esas condiciones operacionales pueden ocurrir variabilidades, desviaciones. Y es al final cuando un error humano puede llevar a la ocurrencia de una catástrofe. ¿Cómo lo comparan? Para que nos quede claro esto. ¿Cómo lo comparan el modelo Decker? Así como el modelo Heinrich lo comparan con la teoría del dominó y el método de Danvers lo comparan con la criba de cernil-harina o el colador. Acá lo comparan con un juego que probablemente todos conocen, que es el juego de la Jenga. Aquí lo que nos dice es que va a llegar un momento en donde la persona extrae la pieza, es decir, comete el error humano, y todo se viene abajo. Pero no ha sido por la pieza que ha sacado. Eso ha sido cuando mucho un detonante. Es por todo el resto de las desviaciones que anteriormente se han presentado y las cuales, de alguna manera, pueden o han ido afectando a mi sistema. Entonces, vemos cómo elementos de desviaciones que parecían inocentes, cada vez que jugamos Jenga, si sacamos una pieza sin causar ningún problema, nos alegramos. En la empresa no puede ser así. Porque cada desviación que yo vaya generando va a o puede en algún momento conformar la desviación o la debilidad completa que me lleve a destruir todo aquello que nos ha costado levantar. Por supuesto, dependiendo de el método que apliquemos para la investigación, habrán diferentes herramientas o métodos para hacer el análisis de estos accidentes. Así, si hablamos de técnicas de las metodologías secuenciales, hablamos de árbol de fallos, diagrama de Ishikawa o la metodología Sakata. Si hablamos de los métodos epidemiológicos, que es el otro nombre que recibe el método de criba, hablamos de análisis de barreras, RCA o metodología MORT.
Y si hablamos de los sistémicos, como este último que acabamos de mencionar, hablamos de métodos como el método trípode, sea beta o gamma, el ICAM y el método STEP. Entonces, recapitulando, para Heinrich, secuenciales, para Reason, se llaman epidemiológicos, y para Decker, hablamos de los sistémicos. Hasta este punto, por favor, ¿hay alguna pregunta que deseen desarrollar? ¿Algún comentario? Ingeniero. ¿Aló? Puyosa. Se escucha, adelante, adelante. Se puede, de cierta forma, de las tres sacar una variable. Porque las tres son diferentes, pero van asociadas a un mismo punto. No sé si me doy a entender. ¿Yo se escucha? Sí, ahí están preguntando por otro lado que qué método se recomienda para la investigación de accidentes. Es una pregunta que hace uno de los participantes. Sí, hemos escuchado la pregunta y he dado la respuesta durante 5 minutos con el micrófono apagado. Ahora la voy a dar con el micrófono encendido. Qué desastre. En fin, como le decía, estimado, efectivamente, cada una o todas estas son metodologías de investigación de accidentes. Eso indica que todas van a tener los mismos objetivos. Lo que varía es la perspectiva que tengamos de cómo desarrollarla. Como todo, habremos los que se inclinen por las metodologías secuenciales de Heinrich, normalmente los vieja escuela. Habremos los que nos inclinaremos por los métodos epidemiológicos. Ahí hablamos de personas ya con un poco más de actualización. Y habrá los que ya trabajan a nivel sistémico, pero recordemos lo que dijimos, los sistémicos principalmente aplican a eventos muy grandes con procesos muy complejos. Pero no quiere decir que yo no lo pueda aplicar para algo más sencillo. Cada uno de estos métodos, lo importante es saber cómo aplicarlos. Entender que cada uno tiene una metodología y por tanto debemos no solamente conocerlo y leerlo, es a través de la aplicación de la práctica donde se logra cierto nivel de manejo apropiado y adecuado, lo que pudiéramos decir con cierto nivel de maestría cada uno de estas técnicas. Particularmente, yo no he tenido la oportunidad, no se ha presentado la oportunidad de trabajar con SACAT o MORT. Pero de hecho, las otras metodologías he tenido la oportunidad de aplicarlas. Puyosa, ¿dónde entra ahí el método de los 5 por qué y el método FINE? Esta no es una lista exhaustiva, cuidado. ¿Hay más técnicas? Obviamente que sí. FINE es un método más de tipo epidemiológico. Aunque FINE, la metodología FINE, yo la veo muy ligada a los eventos tipo incendios. Yo la incluiría dentro de los epidemiológicos. El 5 por qué es una metodología secuencial.
Ok. De hecho, el método de los 5 por qué es el método SACAT. Si no hemos tenido la oportunidad de trabajar con estos, para que no nos vayamos con las dudas, el SACAT es el análisis sistemático de causas. El RCA, lo hemos utilizado probablemente, es el análisis causa-raíz. El método MORT es la supervisión y gestión de árbol de riesgos. El método ICAM es el análisis de causas de accidentes. Y el método STEP es la graficación secuencial cronometrada. Cada uno tiene, repito, su metodología y si nos toca revisar e investigar, vamos a darnos cuenta que muchos son muy similares. Ahora, ya que nos has hecho la mención, vamos a trabajar por encima, voy a mencionar solamente por encima, dos técnicas muy comunes. Una de las más sencillas es la técnica de los factores causales. Esta es, de hecho, la metodología que solemos explicar cuando trabajamos el programa de certificación para inspectores, liderado por Eduardo Albornoz. Saludos, Eduardo. Entonces, la metodología de factores causales es una metodología muy básica, muy sencilla, que aplica principalmente a eventos comunes a nivel de procesos simples. Entonces, ¿en qué se basa? En tomar un proceso, un evento debidamente descrito e identificar de él las variables sintomáticas. Entonces, descripción del evento, aquí vemos, un trabajador se disponía a reemplazar el disco de una sierra eléctrica para cortar madera. Al momento de retirar el disco de corte con una llave fija manualmente, inesperadamente la sierra se accionó, ocasionando una mutilación total en uno de los dedos de la mano derecha. Ahí tenemos la descripción del evento. Podemos definir que esta descripción es completa si de ese texto yo puedo responder las 5 preguntas que allí aparecen. Y a la hora de hacer la investigación por factores causales, buscaremos definir 7 variables. Primero, el agente que causó el evento. En este caso, la sierra. Podremos definir la parte del agente que causó la lesión. En este caso, el disco de la sierra. Habremos de identificar el tipo de accidente, que es un contacto con un elemento cortante. Podemos definir el acto inseguro, que es no seguir normas de seguridad para mantenimiento. En este caso, es realizar el cambio del disco sin desconectar y trabar el equipo. Es la violación de la norma. Si hablamos de condición insegura, la condición insegura, hablaremos de un equipo energizado en el proceso de reparación, es decir, no bloqueado. Correcto. Si hablamos del factor personal de inseguridad, hablamos del exceso de confianza, no tanto del descuido, pero sí del exceso de confianza. Sabemos que muchas personas tienen por costumbre trabajar con equipos eléctricos sin desconectarlo porque tienen años de experiencia, porque saben cómo manipular la electricidad o porque eso no les hace nada. Esa frase probablemente muchos las hayan escuchado. Espero que solo la hayan escuchado y no que la hayan dicho alguna vez. Y la última pregunta, obviamente, tiene que ser la causa principal, que se refiere a aquella que, de haber sido corregida, el evento no ocurre. Y en este caso, necesariamente tenemos que irnos hacia la falla de la persona al reparar un equipo eléctrico que estaba energizado o conectado. Esto, repito, es tal vez la herramienta, la estrategia más sencilla que existe para investigar accidentes. Es muy recomendado a nivel de campo
sobre todo para supervisores operacionales que quieran hacer el primer levantamiento de información. Ya para procesos más complejos, obviamente hay que ir poniendo más complejas las herramientas. El otro que mencionaron, 5 por qué. Esto es un método que está muy ligado a la metodología de Remrich. Básicamente nos habla de que nosotros podemos tener desviaciones en la fuente. Fíjense cómo estamos trabajando con los mismos conceptos de la metodología de Remrich. Pueden ser fallas u omisiones, debilidades de sistemas y procesos. Nos lleva a causas básicas, factores personales, técnicos u organizacionales. De ahí, las causas inmediatas, actos y condiciones inseguras. Y aquí es donde se desprende la variabilidad. Porque entonces estos tres pueden generarme 4 tipos de fallas. Falla en productividad, que me generará derroche. Fallas en calidad, que me generará defectos. Fallas en prevención, en seguridad, que me generará daños. Y fallas en ambiente, que me generará deterioros. Acá, todo esto nos lleva al último concepto. Aquí hablamos entonces de causas gerenciales, básicas e inmediatas. Hablamos de los eventos no deseados propiamente dicho y las consecuencias aquí llamadas efecto 4D negativo. Si nada de esto logra controlarse, todo nos va a llevar al último concepto que son las pérdidas. Y cuando hablamos de pérdida en prevención de riesgos, la pérdida en prevención de riesgos se refiere a la cuantificación económica de las consecuencias. Es decir, cuánto me costó el derroche, cuánto me costó corregir los defectos, cuánto me costó corregir los daños a las personas, cuánto me costó corregir el deterioro ambiental. Esto es lo que llamamos pérdida. Si lo queremos ver de una manera un poco más elaborada, decimos, bueno, si yo le llego al gerente general de la empresa y le digo, mira, tuvimos un accidente, ¿qué me va a decir el gerente general de la empresa? Sí, de eso ocurren todos los días. ¿Cuál es el problema? No, que ese evento me generó daño en un equipo crítico. Ajá. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo que pasa es que eso va a alterar la productividad, le generó algunos derroches o algún impacto al ambiente. Ajá, ¿y cuál es el problema? Ah, bueno, que entre producción diferida, indemnización, multas, reparación de equipo, contratación o salario de la persona de reemplazo, etcétera, tenemos una erogación aproximadamente de 4,5 millones de pesos. Y es allí cuando al gerente se le arruga la clavícula. Allí es cuando el gerente realmente comprende la magnitud de lo que ha ocurrido. Porque nosotros, los prevencionistas, hablamos de causa, hablamos de eventos y de consecuencias. Pero arriba, a la línea gerencial, solo entienden de pérdidas, hablan del dinero. Esa es la razón por la cual nosotros, los prevencionistas, debemos tener la capacidad para hacer análisis costo-beneficio-riesgo. Porque es la manera en cómo podemos convencer realmente a la línea gerencial de que lo que estamos haciendo funciona. ¿Y dónde entra el 5 por qué? Bien, lo primero es entender que tuvimos pérdida. Y lo que nos van a preguntar es, ajá, ¿y por qué ocurrió esa pérdida? Ah, bueno, porque tuvimos unos daños. Ajá, ¿y por qué tuvimos esos daños? Ah, porque hubo una falla en la seguridad. Ajá, ¿y por qué hubo esa falla en la seguridad? Ah, porque tuvimos unos actos de condiciones inseguras. Ok, ¿y por qué?
Porque hubo unos factores laborales. Y aquí me voy a detener porque lo vamos a transformar en algo real, en un caso real. Tuvimos una erogación de 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque un trabajador resultó lesionado en una mano. ¿Por qué? Porque el equipo, él intentó operar el equipo, un torno sin colocar la guarda. ¿Y por qué ese trabajador no le colocó la guarda? Porque es que ese equipo vino sin guarda por diseño. La guarda es adaptada y a veces no entra, no calza y queda desinstalada. Y viene el último, ¿por qué? ¿Y por qué ese equipo vino de fábrica sin guarda? Porque cuando se hizo la solicitud de adquisición de reemplazo del equipo de torno, se tomó la decisión de adquirir ese porque era más económico. Y encontramos la causa gerencial que implicó toda la situación. Otro caso vivido, lo pude conocer de segunda mano, fue en una empresa aliada, donde un trabajador resultó también lesionado en la mano con, esto fue con una máquina fresadora en un equipo rotativo. Y preguntaron, pero ¿por qué fue esa lesión? Bueno, el trabajador le metió la mano al equipo operativo. Imagínense ustedes esa falla. ¿Ok? Y ahí estamos, pero ¿por qué el trabajador metió la mano? Bueno, lo que sucede es que el trabajador necesitaba cobrar, necesitaba dinero porque tiene una hija hospitalizada y en el desespero, por lo menos para poder cobrar una indemnización, se automutiló. Y se hizo el quinto por qué, la quinta pregunta. Y la respuesta fue fuerte y aleccionadora. El trabajador había solicitado en 2 oportunidades adelanto de sus, de sus pasivos laborales con la empresa, explicando que hacían falta para atender un asunto de salud en su casa. La empresa aludió no tener la disponibilidad, independientemente existiera o no, pero no se tomó en consideración esta recomendación, este requerimiento del trabajador, por supuesto, en una situación de desespero, simplemente cayó en la situación de cometer esa automutilación. Entonces, bueno, muchas veces en una investigación, si las preguntas son bien orientadas, sobre todo tan simple como esto, podemos llegar a identificar la fuente, la causa, aquello que está a nivel de las gerencias y que normalmente a las gerencias no les gusta que uno llegue a investigar para allá. Es muy sencillo y cualquier prevencionista puede identificar actos y condiciones inseguras. Para esto no hay mérito. Esto es muy sencillo. Curiosa. Entonces este es un método reactivo. Viene de, se comienza a investigar desde la pérdida. No es, el concepto no es reactivo, porque obviamente todas las investigaciones de accidentes son reactivas. Todas esperan a que el evento ocurra. ¿Okay? Lo que podemos decir es que es un método inductivo, porque va desde las pérdidas, es decir, desde la consecuencia hacia las causas. Es un método inductivo y no deductivo, como pudiera ser el árbol de falla o el veto de Chicago. Curiosa, una cosa. Sí. ¿Dónde entra la parte del entrenamiento del empleado?
Y tú me vas a decir, ¿y por qué el entrenamiento? Porque muchas veces los empleados, aunque tengan mucho tiempo trabajando en X equipo, nunca han recibido un entrenamiento. Y tal vez pueda ser la causa raíz, me gusta más el diagrama de causa raíz, en la investigación de los accidentes, porque si tú te pones a ver, hay muchas compañías que tienen trabajadores que simplemente aprendieron a trabajar en la misma compañía, pero no porque vinieron con una certificación, no porque se les dio un entrenamiento para poder trabajar en esa máquina per se. Estamos claros que eso ocurre y ocurrirá, porque hay de hecho oficios. ¿Cuántas escuelas para formar operadores de montacargas hay en República Dominicana, por mencionar un país? Cero. Ajá. Pero sí pretendemos tener certificaciones, ¿verdad? Y el programa de certificación no es más que validar que la persona es competente. ¿Y cuándo le hicimos competente? Lo mismo, si nos vamos a actividades un poco más rutinarias, me gustaría saber realmente cuántos de los que están conectados aprendieron a conducir con una autoescuela. Cero. Altamente probable que el número tiende a cero. Porque normalmente aprendimos, alguno dirá, mi papá me enseñó, otros serán más sinceros y dirán, mi papá cree que me enseñó cuando le robé el carro. Porque empezamos a aprender a conducir consiguiendo las llaves mal paradas y empezando a mover el carro por un lado y para otro. Pues mire, yo soy la excepción. Yo fui a una escuela de choferes. Así los hay. Claro que los hay. Por eso decía, tiende a cero. Porque yo no puedo cometer la falacia de la generalización, ¿no? Siempre hay la posibilidad de que haya, porque sí, en mi familia, de mis hijos, una hija y mi esposa aprendieron fue por autoescuela. ¿Okay? Pero debemos estar claros de que no es ni la generalidad ni el uso y costumbre. Poco pasa. Y eso va a ocurrir en muchas otras actividades. Muy pocos sitios tienen escuelas para formar en oficios. ¿Okay? Venezuela solía tener el INSE, por ejemplo, para tornos, fresas, mecánica, etc. Acá en República Dominicana tenemos al Infotep, que tiene varios de esas disciplinas, etc. O sea, pero escuelas de oficio realmente es poco común. Muchas personas, lo mismo que para operar una retroexcavadora. ¿Quién ha escuchado hablar de una escuela para enseñar retroexcavadora? Entonces, muchas veces ese es el problema, que no existe un programa de formación para eso. Ah, ¿puede haberlo? Claro que puede haberlo. Y nosotros podemos desarrollarlo, ¿por qué no? Desarrollar a una persona desde cero para que aprenda un oficio, sí, eso se hace. Se puede hacer. Ahora, eso lo vamos a terminar de complementar un poco más adelante, cuando hablemos sobre la parte de capacitación. Entonces, hemos visto, repito, dos métodos que quise comentar simplemente, porque son métodos muy sencillos. Ahora, repito, como eso hay muchos otros. ¿Okay? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos. De hecho, a nivel de posgrado me tocó dictar varios métodos de investigación de accidentes y me ha tocado aplicarlos en campo. De hecho, al revés, primero aplicarlos y después aplicarlos a nivel de universidad, pero bueno, ese es el suceso. Veamos. Sí, Robert, justamente ese es el número. Entonces, habría que hablar ahora de los llamados índices, porque ahora que ya vamos a empezar a terminar la actividad, vamos con los índices, los indicadores. Y el primero de los indicadores siempre es el indicador o índice de accidentalidad, del cual hemos hecho referencia anteriormente. Hablamos del índice de frecuencia bruta, índice de frecuencia neta, índice de severidad.
No es objeto de esta charla explicar ni entrar en detalle con esto de los índices. Simplemente entender que se basan en lesiones. Que estos índices miden lo mal que nos fue. Es una técnica administrativo-reactiva. Evita, teóricamente, si se aplica bien, puede evitar que vuelvan a ocurrir ciertos accidentes. Pero se ha hecho común que algunos profesionistas cometan el error de desarrollar sus indicadores de gestión, es decir, establecer sus metas de gestión con base a esto. ¿A qué me refiero? Meta para el próximo año, reducir un 30% el índice de frecuencia bruta. Si hablamos bajo ese esquema, el índice de frecuencia bruta me refiere al número de accidentes ocurridos en el periodo. Y si yo tuve 10 y mi meta es bajar 30%, significa que yo estoy planificando 7 accidentes para el siguiente año. Vamos a verlo de otra manera. Mi meta, y la voy a poner más crudo, imagínense ustedes un megaproyecto de construcción, todo un conjunto residencial o un centro comercial de los más grandes, una represa, una central termoeléctrica o hidroeléctrica. Se estima que este proyecto, dada la cantidad de horas hombre que involucre, el nivel de riesgo y la actividad, etcétera, pudiéramos llegar a tener 2 fatalidades al terminar el proyecto. Cuando culmina el proyecto, el resultado es que solo murió una persona. Entonces mi pregunta sería, ¿celebramos? Porque alcanzamos porque estuvimos por debajo de mi meta. Es un asunto que nos llenaría de orgullo poder decir, mira, la gestión de seguridad estuvo incluso al punto de estar por debajo de lo previsto. A mí me gustaría escuchar el discurso del gerente de seguridad alabando lo bien que estuvo la gestión, porque solo hubo una fatalidad, y en el salón donde estamos celebrando está sentada la viuda de ese único que murió. Pero más me gustaría saber quién es la persona que con todo el orgullo del deber cumplido le va a ir a entregar la tarjeta de invitación a la viuda para que vaya a celebrar con nosotros que hemos logrado culminar el proyecto con metas por debajo de lo previsto, donde se preveían 2 muertos y solo hubo uno, su esposo, su hijo, su padre. ¿Creen ustedes que eso es un objeto, es una meta para una persona de prevención de riesgo? No, no. Esas no son las metas. Pregunto ahora, ¿han visto ustedes en empresas metas descritas en función a la reducción de los índices de accidentalidad? Sí, la mayoría. Eso. Y premian amigos, también. Sí, y le dan un premio por planificar accidentes. Genial. Sí. Genial. Un tiché, un sudador, claro, muchas cosas. Claro, una maravilla. Señor, Curiosa. Si usted siembra una semilla de aguacate, ¿qué presume usted? Tenemos personas de otros países. El aguacate es la palta en otros países. ¿Qué
presume usted que va a cosechar? Aguacate. Si usted establece sus metas en función de accidentes, ¿qué presume usted que va a tener al final del periodo? Accidentes. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Cuando yo establezco como metas o establezco mis metas a través o con base en indicadores reactivos como son los índices de accidentalidad, usted no está haciendo prevención. Usted está planificando accidentes. Puyosa. Dígame. Lo que sucede, por ejemplo, la legislación dominicana, el reglamento 548-03 sobre riesgos laborales, incentiva a las empresas y a los empresarios a que las metas las fijen en los índices de accidentalidad. ¿Por qué? Porque ellos también te premian con bajarte a ti la categoría de el nivel de empresa según los accidentes, la accidentalidad que tú tengas o no. Me explico, no sé si tú me entiendes lo que quiero decir. Sí, conozco muy bien cómo funciona y opera el sistema dominicano de seguridad social. Es muy diferente a otros países, pero te comento. Sí, te escucho. Entonces lo que sucede es que te baja, si tú bajas la frecuencia de accidentalidad y de severidad, tú puedes caer en una categoría que pague menos de impuestos menos impuestos a la seguridad social. Sí, estamos claros. Por el nivel de riesgo. Claro que sí. Ahora, ¿eso implica que yo debo trazar mis metas con base a esto? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las mismas legislaciones están equivocadas con eso. Ahí vamos a diferir en esto, Severiano. No es que la legislación esté equivocada, no es el concepto exacto. Es que la legislación tiene una visión para esto, que es diferente a la visión del prevencionista. ¿Okay? ¿Usted debe cumplir con la parte de legislación? Sí, hágalo, porque eso, a fin de cuentas, va a ser un beneficio económico para la organización. Hasta ahí estamos bien. Sí, yo entiendo eso, Puyosa. Lo que quiero dejar claro es que pudieran incentivar a las empresas con otros índices, como son cuántas inspecciones se deben hacer al año. Todavía no hemos llegado allá, Severiano. Pues está bien. Pero vamos para allá y está muy bien ubicado. Está bien, sí, ok. Eso me gusta. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Más allá de que usted pueda o deba llevar los índices de accidentalidad, una cosa son los elementos de cumplimiento legal, y a mí me gusta mucho en este sentido hablar de cumplimiento, porque cuando hacemos eso, ahí yo puedo decir que yo cumplo y miento. Con los índices de accidentalidad es por cumplimiento. Ahora, cuando vamos a hablar realmente de prevención, tenemos que irnos a otro lado. Ahora, ¿qué nos permiten estos índices? Estos índices solamente nos permiten ver cómo estamos con relación a estas pirámides que todos probablemente hayamos visto en alguna oportunidad, que son los estudios de Heinrich, la Look and Steel Company, Frank Beard y la empresa Ty & Pearson. Hasta ahí podemos llegar. Y decimos, oye, ¿estoy dentro o no estoy dentro de las previsiones de las estadísticas internacionales? Pero más allá de eso, no me aporta nada. ¿Hacia dónde hay que apuntar? Y eso es donde nos está hablando Severiano. Hay que hablar de indicadores de rendimiento. Ustedes han notado que todos los departamentos de nuestra empresa, cuando fijan las metas, son metas para aumentar. Fíjense cómo nos da esa gráfica allí, cómo el objetivo está hacia arriba. Cómo todos hablan de buscar el 100% en sus indicadores. Cómo buscamos aumentar rentabilidad, cómo aumentar la productividad, cómo aumentar la disponibilidad de equipo y servicio.
y solo existe un departamento en la organización, uno, cuyas metas apuntan hacia abajo. Nos creemos geniales cuando decimos, no, nuestra meta es el 0 accidente. Señor, nadie en su sano juicio plantea metas hacia abajo. Para absolutamente todo el mundo, el 0 es malo, el 100 es bueno. ¿Cuántas escuelas o universidades han visto ustedes que la escala de calificación sea hacia abajo? Ninguna. Solo conozco una. Ninguna. Un caso. Solo conozco un caso. La escala inversa de las escuelas de la Alemania. Que tú comienzas con 100 y vas pidiendo puntos hasta llegar. No, tú buscas, la calificación es hacia abajo. O sea que lo que te califican, los puntos que tú ganas son errores. Tu calificación cuantifica los errores cometidos. Es decir, que tú buscas la menor cantidad de errores posible, por eso busca lo más cercano hacia abajo. Es el único caso, repito, que yo haya escuchado que tiene una escala inversa de méritos. Todo el mundo, los méritos van hacia arriba. Entonces, nosotros tenemos que salir de ese paradigma de los indicadores de accidentalidad, que son además de reactivos, negativos. Nosotros tenemos que migrar hacia los llamados indicadores proactivos de gestión. Indicadores estos que sí se basan en prevención. Porque usted no planifica accidentes en su empresa. El único plan, el único programa que usted tiene en su empresa, ¿cuál es? El programa de seguridad y salud en el trabajo. Y es hacia allá, hacia donde usted tiene que apuntar. Indicadores proactivos que nos hablen de medición, sean cuantitativos o cualitativos, que midan el nivel de intervención, sea de impacto, de resultado, de producto, de proceso o de insumo, que hablemos de indicadores de jerarquía para la gestión, estratégicos, que hablemos de para la calidad, de eficiencia, de eficacia, de efectividad, que hablemos de ese tipo de indicadores. Primero, siempre buscando simplificación, que nos permita medición y luego comunicar resultados. Porque es a través de estos indicadores que nosotros podemos presentar una gestión positiva a nuestra organización. A través de la formulación del problema, definición de sus variables, selección de indicadores y diseño de un indicador, vamos a buscar identificar el contexto, tener un conocimiento actualizado del contexto social, político, jurídico, económico, determinar uso y actores, y por supuesto identificar las fuentes de información. ¿Cuál es mi fuente de información primaria para la prevención en la empresa? Repita. ¿Cuál es mi fuente de información primaria de prevención en la empresa? ¿No serán los accidentes ocurridos? ¿No es preventivo? No es preventivo, no. Solo tenemos una. Solo tenemos una. Es nuestro programa de seguridad. El programa, lógico, Claro. el programa completo, el programa Ahí completo está. de seguridad. Ahí está toda su información, ahí está su fuente de información. Ah, quiere un indicador que llegue al 100%. Ya lo mencionaba Severiano. Calcule número de horas de capacitación dictadas entre el número de horas de capacitación previstas en prevención de riesgo por 100. Sí. Y eso es un indicador proactivo. Podemos hacer lo mismo para inspección. Número de inspecciones desarrolladas entre el número de inspecciones previstas por 100. Para Francis Faña, que está por allí, exámenes médicos preempleo realizados contra trabajadores
incorporados. Eso tiene que llegar a ser 100%. Entonces, que encontramos desviaciones, perfecto. Ahí habíamos visto un indicador, el índice de riesgo que vimos mucho más antes en la escala, cuando decíamos número de desviaciones detectadas en las inspecciones entre el número de desviaciones corregidas o corregidas entre identificadas, perdón, por 100, o si lo queremos, como lo decía el índice de riesgo, y desviaciones detectadas por 1.000.000 entre el número de horas de exposición. Hay muchas maneras de construir indicadores proactivos. Miremos nuestro programa, veamos lo que hemos ofrecido hacer y de allí usted podrá encontrar qué es lo que va a medir. Y en la medida que sus indicadores cumplan con los requerimientos, usted va a tener mejor imagen y va a poder vender de mejor manera, va a poderle vender de mejor manera a la gerencia la eficiencia de su proceso de operación. Una observación. ¿Escucho? Sí. Para esto nosotros tenemos que tener bien alineado la que es la gerencia general o la parte gerencial de arriba. Porque la parte gerencial algunas veces en las empresas nuestras, enfocándome en alguna empresa que yo veo, lo que le gusta es ver los otros índices, no estos índices, que son lo importante. Porque incluso te dicen a ti, cuando tú planificas, por ejemplo, 10 inspecciones al mes, un ejemplo, aparecen unos gerentes que te dicen a ti, eso es pérdida de tiempo. ¿Sí o no? Pudiera ser. Pudiera ser. Sí, verdad. Eso es pérdida de tiempo, pero cuando tú le dices a ellos, vamos a bajar los accidentes, ellos lo ven, ellos lo calculan en pesos una vez, dicen, sí, ahí vamos a bajar lo que son los costos de un accidente. Te lo ven así, porque ellos lo que ven es peso. Como hemos dicho hace rato, tengo una pregunta también cuando se pueda. Sí, como hemos dicho hace rato, cuando hablábamos del método de los 5 por qué, evidentemente las pérdidas son lo que motoriza a la gerencia. Por eso hemos dicho, el prevencionista tiene que ser muy hábil. La principal herramienta el primer curso que yo le recomiendo a cualquier prevencionista es un curso de ventas. Cuando usted aprenda a venderle su gestión a la gerencia, usted está ganando el cielo. Y aprender cómo transformar inspecciones, capacitación, etcétera, en dinero, en ahorro. Aprenda cómo hacerlo y usted va a poder lograr vender su gestión. Escuchamos esa pregunta que quedó en el aire. Bien. Puyosa, aunque ya usted explicó que este curso no es en sí de, vamos a decir, de estadística y siniestralidad, tengo una preguntita que me gustaría nos aclarara. Por ejemplo, una persona tiene un accidente hoy en mi empresa y producto de ese accidente le dan 6 meses de licencia médica. ¿Dónde entran esos días perdidos por ese accidente? ¿Entran en ese mes o yo tengo que prorratearlo en los meses subsiguientes? Un trabajador no puede perder, no puede perder 40 días de trabajo en un mes. Pregunto. Correcto. Si un trabajador, por la razón que sea, simple, vamos a ponerlo de la manera más simple. Si un trabajador le pide a usted 15 días de vacaciones y él sale el 25 del mes, ¿cuántos días de vacaciones tiene ese mes y cuánto le carga al siguiente mes? Sería 5 y lo otro en el mes siguiente. Igual funciona con lo que son los días perdidos. Y cuidado, correcto, cuando hablamos de días perdidos, porque los días cargados se cargan íntegros. Ahí estamos hablando del índice de severidad. ¿Okay? Si en un mes el trabajador resulta lesionado y debe estar suspendido durante
3 meses, esos 3 meses se van a cargar a medida que va transcurriendo. Ok. Pero si un trabajador por una lesión pierde la falange distal de uno de sus dedos y la tabla le dice que eso corresponde a 50 días, los 50 días completos se cargan a la estadística de ese mes. Se suman al otro. No, negativo. Oído y cuidado con esto. Vamos a irnos un momento a esa tabla, a esa gráfica. ¿Okay? Me disculpan vaya, acá. Vaya ya. Aquí está. Sí. El índice de severidad habla de días perdidos y días cargados. ¿Okay? Nosotros los días perdidos los sacamos ¿de dónde? Del informe médico ocupacional. El médico nos dice, tuvo tantos días, tiene tantos días de reposo. Ahí están mis días perdidos. Eso no es problema. Pero si el trabajador pierde la falange distal del dedo pulgar, la estadística dice que son 300 días. Probablemente, si una sierra le corta la falange distal del dedo pulgar, cuando mucho usted estará un mes, cuando mucho. Y eso mientras le dan una sobadita de pecho y tal, para que usted se le olvide que ese es el dedo, porque usted pide que le den una bola de bonao para Santiago. ¿Okay? Pero más allá de eso, difícilmente que por una pérdida traumática le vayan a dar demasiado tiempo. Pero vamos a asumir que le den un mes. Tienes 30 días ahí. Pero la tabla dice que como la perdiste totalmente, tienes 300 días que cargar. Cuando vamos a la fórmula, se coloca solo el mayor de los dos. En este caso, solo colocamos los 300 días cargados por la tabla. Los 30 días perdidos por suspensión médica no se toman en cuenta. Excelente. Muy bien. ¿Y Yo, qué pasa con, perdón, Severiano, y qué pasa si esa persona en ese accidente murió y no vuelve más? ¿Cuántos días debo cargar? Dependiendo de la tabla que tomes, la mayoría te hablan de 6.000 días. 6.000 días. Puyosa. Dígame. Lo que sucede que con perdón, Severiano, y lo cargo en ese mismo mes, esos 6.000 días. Claro, todo completico. Y el índice de severidad lo vas a pegar al techo. Al techo, sí. Puyosa. Dígame. Lo que sucede es que si una persona fallece y tú lo dejas en tu índice, ese índice nunca te va a bajar. Entonces tú lo que haces es que a final de año tú le sumas esa cantidad de días para tú sacar ese índice ya del año, porque esa persona ya no va a volver. No es solo eso, Severiano. Los índices llegan a 0 al final del año. Exactamente. Los índices se calculan mensualmente y al final de año o al final del periodo van a 0. Claro, hay empresas que son mucho más conscientes y llevan un índice acumulado por año. Sí, perfectamente. Pero no es lo que exige las estadísticas. Exactamente. Bueno, mis amigos, la última pregunta tiene que ver con algo que nos dijo Francisco Rijo hace bastante rato con relación a estos mismos indicadores, tenía que ver con los índices de accidentalidad. Y allá me acordé, y no recuerdo si fue Francisco Rijo, que hablaba de que no le gustaba el asunto de los días, de que si teníamos 50 días, 500 días o 5.000 días sin accidente. Estamos exactamente en ese punto y espero que esto haya quedado respondido dentro del trayecto. Porque estamos hablando nuevamente de elementos reactivos que en nada aportan realmente a la prevención. Yo no, o sea, fui yo que hice la observación. Ese punto de los días sin accidente, eso a mí no me gusta. Para mí es algo como... Es exactamente lo mismo que hemos estado conversando y como vemos, por eso te decía en su momento que estamos muy alineados en eso. Bueno. Puyosa, con perdón, Puyosa, si me permite una preguntita más, le agradezco, porque aquí tengo muchos jóvenes que trabajan. Una más, porque tenemos que cerrar.
Gracias, gracias. Mire, si hay alguna herramienta, vamos a decir, tecnológica, online, que me permita calcular el costo de los accidentes. Tal vez la haya. No tengo información al respecto, Sí. honestamente. Sí, hay una. Es probable porque herramientas de cálculo hay para lo que se le pueda ocurrir. Probablemente hasta una app haya. Pero hay sí un precepto, o hay algunas empresas y algunas teorías que te dicen que tú lo que tienes que calcular son los gastos y los gastos directos y multiplícalo por 5 y obtienes el costo total del accidente. Alexi. Sí, lo escucho. En privado yo te voy a dar varias en privado. Bien, ok. Bueno, mis estimados, hasta aquí lo que hemos estado conversando. De verdad, muy agradecido por la compañía que me han dado hasta este momento. No queda mucho más por conversar, dejarles simplemente el mensaje de que lo que no se puede definir, no se puede medir, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, y lo que no se puede mejorar, se puede deteriorar. Palabras de Lord Kelvin para cerrar esta charla.